Muy buenas tardes a todos y todas los y las que nos están sintonizando a través de nuestra página Pesos y Contrapesos. Primero que todo, quiero darle las gracias a nuestros auspiciadores, Piso 13, Sandwich y Nómada. Y quiero darle la bienvenida a mis compañeras panelistas, Paola González. Hola Vera, ¿cómo estás? Saludos, Paola, contenta de estar aquí con ustedes. Y nos acompaña como invitada especial la licenciada Belinés Ramos, abogada comunitaria, cofundadora de la Clínica Legal y Psicológica adscrita a la UPR. ¿Cómo estás, Belinés? Saludos, muy bien, muy feliz de estar en este espacio y compartir con ustedes. Bueno, Beli, queríamos traerte porque he conocido el trabajo de la clínica muy de cerca y queríamos un poco visibilizar lo que hacen, por qué surge la clínica, y me gustaría que comiences con un poco del trasfondo del origen y el comienzo de la Clínica Legal y Psicológica. Perfecto. Pues mira, la clínica surge luego de la publicación de los resultados de un estudio etnográfico que hizo quien es su directora, la doctora Patricia Novoa, profesora también en la UPR de Calley, luego del huracán María específicamente. A través de varias brigadas médicas que se hicieron, ella llega a la comunidad de San Isidro en Canóvana, identifica ciertas necesidades y pues, lo que había pasado luego del huracán María. Así que entonces decide desarrollar este estudio etnográfico junto con sus estudiantes de la UPR de Calley. Y cuando se publican esos resultados, que fueron inicialmente en la comunidad, realmente nos unieron. Y a mí me encanta contar esta parte de la historia porque esa es la parte en la que dejamos saber que el compartir fuera de los espacios de trabajo o de estudio también es importante. En ese momento yo conocí a quien era la directora de la Fundación Fondo Acceso a la Justicia, Adi Martínez. La conocí en un jangueo y en ese momento empezamos a hablar de qué yo estaba haciendo, cuál era mi trasfondo en cuestión del trabajo comunitario y ya siendo abogada. Así que, pues, de momento ella me dice, pues mira, yo necesito juntarte con esta persona, con la profesora y doctora Patricia Novoa, porque yo entiendo que ustedes son las personas claves para desarrollar un proyecto como este. Y así nos juntaron, así empezamos la conversación, y pues obviamente esta persona identifica en mí ese acercamiento al trabajo comunitario, que es mi base de bachillerato, que fue en el programa Investigación Acción Social de la UPR de Humacao. Este programa es exclusivo de esta universidad. Y es un espacio en el que nos permite desarrollarnos en todas las ciencias sociales, pero con una mirada directa y con una práctica directa al trabajo comunitario. Así que ya yo venía desarrollando todo este acercamiento al trabajo comunitario desde las distintas ciencias sociales, y cuando entro entonces a estudiar Derecho es que pues hago esa conexión entre lo que podía hacer ya siendo abogada, pero manteniendo eso que pues era mi pasión, que era el trabajo comunitario. De ahí entonces pues ya teniendo eso de base y teniendo también la doctora Patricia Novoa toda esa trayectoria de investigación, pues entonces desarrollamos la clínica basada en la metodología de investigación acción participativa, que es entonces la metodología de la IAP que yo estudié en el bachillerato, que tiene la intención de hacer parte de todos los procesos a las personas con quienes trabajamos. En este caso, pues, cuando ella identifica estas necesidades en San Isidro, empezamos a identificar respecto a los dos componentes, que es el psicológico y el legal, cuáles eran las necesidades principales en la comunidad. Y de primera instancia era el hecho de que necesitaban tener estos servicios en la comunidad. Y ahí, pues, si quieren ya mismo entramos un poco a las particularidades de la comunidad, pero eso era lo principal. Pues, servicios como estos que normalmente son inaccesibles y mucho más para poblaciones marginadas, discriminadas, pobres, mujeres. Así que, pues, identificando esas necesidades, desarrollamos la clínica sin tener un espacio físico, porque nuestro espacio iba a ser la comunidad. Y con esto en mente, pues, el propósito de la clínica es abrir ese espacio en la comunidad. Primero, pues, para desde el componente psicológico atender, pues, todo ese dolor, sufrimiento que dejaron los huracanes Irma y María. Y desde el componente legal, entonces atender todo lo que es el proceso de recuperación, el acceso a la asistencia
y provocar en ese compartir en la comunidad, en esas orientaciones o reuniones, compartir, o sea, abrir el espacio para que se pudiera conversar sobre esos elementos en común y entonces en comunidad poder ir desarrollando estrategias para atender esas necesidades y esos reclamos. Licenciada, y le pregunto, específicamente, ¿qué comunidades atienden? O sea, ustedes están en el área metropolitana, ustedes trabajan a nivel isla, y si trabajan a nivel isla, dependiendo de verdad de qué comunidades ustedes específicamente atienden, ¿dónde, luego de los huracanes y hoy que estamos en el 2021, qué comunidades usted todavía ve ese rezago luego de los huracanes? Pues, como mencioné, la primera fue San Isidro, que es entonces en el pueblo de Canóvana. Eso fue pues principalmente para trabajar todo el proceso de recuperación luego de Irma y María. Luego de los terremotos recibimos también una invitación a por lo menos conocer la comunidad de Villa del Carmen en Ponce, que también pues tuvo momentos de estrago y sufrimiento luego de esos terremotos, especialmente por el tema del desalojo ante posible tsunami. Así que pues ahí llegamos a la comunidad y con el mismo proceso de identificar comunidades y hacer lazos con la comunidad, pues terminamos entonces recibiendo fondos para desarrollar el trabajo de la clínica allí. Varios meses después, de igual forma, recibimos otros fondos para entonces trabajar con la comunidad de Arenas en Guánica, la comunidad Barina en Yauco y para continuar el trabajo en Villa del Carmen en Ponce. Así que pues a través de todo el año anterior pues pudimos también llegar hasta esas comunidades y pues seguimos manteniendo el hecho de que los servicios y el acompañamiento se llevan a las comunidades, así que nosotras estamos prácticamente viajando todo el tiempo, establecemos fechas en las que nos reunimos o llevamos orientaciones a las distintas comunidades y la realidad es que llevamos ya casi 3 años en San Isidro y es un trabajo muy necesario por el hecho no solo de los efectos psicoemocionales que dejó el huracán María, sino porque es una comunidad que lleva 30 años o más de 30 años sufriendo el aislamiento, el abandono del Estado, el discrimen, porque es una comunidad, como mencioné también, en la que la mayoría de su población son mujeres, pobres, negras, muchas inmigrantes de la República Dominicana. Así que también comparten en la situación de que la mayor parte de sus terrenos son terrenos rescatados. Así que son varias las instancias en las que reciben el discrimen por parte del Estado y de esa misma manera el abandono y la invisibilidad. Así que esto es una comunidad que no solamente después de los huracanes, sino mucho antes, lleva enfrentando todas estas barreras que obviamente aumentan después de los huracanes, pero a la misma vez han desarrollado muchas estrategias y proyectos de autogestión para poder tener una respuesta ante ese abandono. Claro, y entonces, es verdad, la segunda pregunta era lo del rezago luego de, o sea, hoy en día, ¿dónde se ve más marcado dentro de esas comunidades? Pues por lo menos en el área, en esta área de San Isidro, incluso hoy tuvimos una reunión en la que se está planteando las repercusiones que va a tener un plan de ordenamiento territorial aprobado, que si ya venimos viendo todas estas barreras que enfrenta la comunidad, principalmente con el tema de los riesgos ante inundación, todos estos planes y políticas públicas del Estado van a mantener ese estatus de aislamiento, de condiciones pobres, de riesgo en esta comunidad. Quizás en la comunidad de Villa del Carmen en Ponce, aunque sí tuvieron ese impacto fuerte de los terremotos y de un posible desalojo ante tsunami, han tenido quizás un poco más de apoyo en cuestión de las distintas agencias y las agencias han cumplido con su responsabilidad, por lo menos de alguna manera mostrar apoyo, cosa que no ha pasado en San Isidro con el municipio de Canóvana o las agencias que tienen responsabilidad sobre esas personas. Y entonces en el área de Yauco y Guánica, pues hemos estado trabajando mucho más con el apoyo a las juntas comunitarias, porque pues por una parte en Guánica, esta comunidad de Arenas logró durante el año pasado desarrollar una junta bastante organizada y fuerte
para lo mismo, para enfrentar no solamente los eventos de desastre, sino las estrategias ante el apoyo o no que hayan tenido del Estado. Y en Yauco, pues también fortalecer esa organización comunitaria, pero diría que de todas bajo el mismo pensamiento de entonces tener una respuesta ante desastres o una respuesta ante ese abandono. En cuestión de quizás de cuál de estas comunidades entienda que hay todavía mayor rezago, sería en Canóvanas, por todas las barreras que tienen que enfrentar. Y quería preguntar, del 2017 para acá, que ha sido muy resonante el tema de la recuperación, ¿cuál entiendes que ha sido el mayor reto que ha enfrentado la clínica para adelantar el proceso de recuperación para estas comunidades? El reto principal es el acceso a la información. Fueron varios retos y barreras que fuimos identificando que incluso nos dieron la oportunidad de desarrollar un estudio desde la Universidad de Puerto Rico en Calley, con un curso interdisciplinario que dimos entonces la doctora Patricia Novoa y yo, dirigido específicamente a eso, a trabajar y identificar cuáles han sido esas barreras estructurales con las que se ha enfrentado la comunidad después de los huracanes. Y la principal es el acceso a la información y la desorganización o la falta de comunicación entre las agencias. Porque, pues, por una parte, no hacen los trabajos de una manera coordinada, así que eso da paso a que entonces los residentes de las comunidades todo el tiempo solicitan información para realmente saber qué es lo que se está planificando sobre ellos, sobre sus tierras, sobre sus vidas, y cómo entonces en ese proceso de buscar información reciben también el rechazo de la agencia, y ahí yo puedo posicionarme dentro de la clínica como que he sido parte de ese, o sea, he vivido con la comunidad ese rechazo, porque hemos intentado solicitar información al municipio, al Departamento de Vivienda, para saber exactamente cómo se va a trabajar la situación de la comunidad, porque hay fondos asignados para reconstrucción de los hogares, para reubicación, para títulos de propiedad, pero esta comunidad tiene unas particularidades que no se puede trabajar igual que otras comunidades o igual que el resto de la isla para quienes se hacen o se desarrollan estos planes de acción. Así que se ha hecho bien complicado en estos 3 años el poder tener información clara, información directa, información que sea precisa sobre todos los planes que se tienen con la comunidad, y solamente hemos podido lograr, por petición de la clínica, una reunión con el municipio de Canóvanas en 3 años. Y luego de eso todo ha sido negarnos información o negarnos comunicación, o darnos información a medias, realmente no contestando las preguntas que estamos haciendo. Así que si somos nosotras como clínica y como abogadas que recibimos esa barrera también en cuanto al acceso a la información, mucho peor es para los residentes, que pues por eso menciono que llevan años, no solamente ahora, trabajando contra estos mismos retos, pero pues en este caso a la clínica le tocó estar en esa posición. Y principalmente, yo sé que, ¿verdad? Y Vero puede comentar sobre eso también, porque sé que Verónica ha estado trabajando y siendo, ¿verdad?, partícipe de la clínica legal. ¿Qué principalmente conlleva el trabajo de una abogada comunitaria? Y específicamente porque sé que dentro de ese trabajo uno pueden surgirle otras cosas que uno jamás en la vida pensó que le iba a tocar trabajar con eso, pero por esa misma desinformación, por esa misma falta de acceso, que no tienen acceso al municipio, al alcalde, ¿qué otras labores les ha tocado hacer pero qué es lo principal que les toca a ustedes? Pues mira, pensándolo ahí, pensé como un montón de cosas a la vez. Pero desde el inicio que mencioné que nos sentamos Patricia y yo a desarrollar esto desde cero y a ver cómo vamos a trabajar los servicios, las orientaciones, el acompañamiento. Desde un inicio yo pensaba que esto iba a ser, trabajar las orientaciones individuales respecto al proceso de recuperación con FEMA, con vivienda, con municipios. Y las orientaciones comunitarias, que son entonces basadas en temas que la comunidad identifique,
nosotras desarrollamos esas orientaciones y las hacemos a nivel comunitario. Una vez empezamos el trabajo, nos damos cuenta de todo lo que hay en la comunidad y en las comunidades que también se tiene que atender desde un acompañamiento legal. Y desde la abogacía comunitaria, que realmente te agradezco esa pregunta porque es bien importante reconocer cuál es ese trabajo y quizás diferenciarlo de abogados o abogadas que trabajen con las comunidades a abogadas comunitarias. Y esto porque aunque hay abogados y abogadas que puedan trabajar distintos temas que afecten a las comunidades o a ciertas comunidades, y esto pueden ser comunidades geográficas o distintos tipos de poblaciones, pero sin embargo una abogada comunitaria es quien está día a día con las comunidades, es quien entra al espacio de la comunidad, desarrolla lazos con la comunidad y junto con la comunidad desarrollan también estrategias para, junto con los residentes y las residentes, lograr que ellos y ellas cambien su realidad. O sea que de una manera somos mucho más herramientas y eso es una de las bases principales de la clínica, el hecho de que las personas con quienes trabajamos, además de ser parte de los procesos, que conozcan cuáles son sus derechos, así que tengan toda esa información, que conozcan cuáles son los procesos, cómo llevarlos a cabo, a dónde tienen que ir y mucho más allá, también apoyarles en sus proyectos de autogestión. Así que es un poco la combinación de no solamente dar un servicio, por eso es que también usamos mucho la palabra acompañamiento y el concepto de abogacía comunitaria, porque el acompañamiento puede ser que una de las residentes quiere este día empezar a trabajar en un huerto comunitario. Pues ahí está la clínica apoyando ese proyecto. O deciden hacer una manifestación, como pasó con la comunidad de Usubal en Canóvanas, con quien también trabajamos desde este año. Quisieron ser parte de la convocatoria de la colectiva feminista en las pasadas semanas y decidieron organizar una manifestación en el municipio de Canóvanas. Pues ahí también está la clínica apoyando. O sea que no es solamente ese servicio directo de orientaciones, sino que es mucho más el estar y acompañar a la comunidad en necesidades, propuestas, proyectos de autogestión. Y por eso entonces la clínica ha tenido que modificar un poco ese trabajo que habíamos pensado que iba a hacer al inicio, a entonces poder tener entre más personas como Verónica, que llegó a ser parte del equipo este año, y otras personas que también podamos compartirnos todo este trabajo y todas estas tareas para realmente poder mantener ese acompañamiento con las comunidades. Yo me siento como la aprendiz de Belinés. Yo he tenido la oportunidad de visitar varias comunidades en Ponce, en Yauco, en Canóvanas, y honestamente yo he estado de observadora viendo cómo es la dinámica y verdaderamente el trasladarse a la comunidad es básicamente este diálogo comunitario. Muchas veces pues quizás Beli sirve para facilitar el diálogo o la doctora Patricia, pero la idea es que se comuniquen entre ellos y fortalecer la unión entre ellos mismos y que se organicen entre ellos y ellas porque ellos son quienes se tienen el uno al otro y así yo lo he estado viendo y muchas veces escuchar las quejas que tienen, lo que atraviesan, lo que han vivido. Hoy mismo en la reunión que estaban dialogando sobre el plan de ordenamiento territorial de Canóvanas, escuchar a las personas de la comunidad hablar de que se está pensando en todo un diseño de desarrollo para una comunidad y el desarrollo se cuestiona para quién, porque lo que va a hacer el plan propuesto es aumentar las inundaciones en una comunidad que de por sí ya se inunda a niveles que estas personas no pueden salir de sus casas. Y honestamente, yo siento que por el momento, pues mi trabajo de abogada se ha convertido pues en este trabajo de escuchar y de tratar de apoyar a estas personas en la medida en que pueda con las herramientas que me proveyó la educación a la cual tuve acceso. Y espero pues continuar al servicio de la clínica y con las estrategias que ellos y ellas decidan tomar, pues estar ahí con ellos y con ellas y poder hacerle frente o ser la voz de alguna manera de estas personas que, aunque ellos tienen su propia voz, pero que como dice Belinés, por años pues han sido ignoradas sus voces y
esa mi expectativa también un poco ahí. Pero ese punto de vista que presenta Verónica es interesante y diferente al que presenta la licenciada Belinés, porque desde el punto de vista que lo explicas, que yo no lo había visualizado así, es un punto más humanitario, más que se tiene que llevar a cabo una vida en comunidad, que a pesar de todo, porque al final del día todos ellos están pasando por las mismas situaciones, ¿verdad? Pero somos humanos y quizás uno se encierra en la casa y cada cual tiene distintas formas de manejar el asunto, pero pues es interesante cómo funciona entonces esa labor de ustedes, que eso sería una labor extra, porque no es tan solo el acompañamiento y todas las funciones y el apoyo legal que le puede brindar uno como abogado o abogada, que también es el aspecto humanitario que se le brinda, o sea, ese apoyo, esa comunicación que se tiene con las personas. Y entiendo que esa quizás, no sé, la idea de Patricia, porque es que hay un aspecto psicológico en la clínica, Claro, porque exactamente. el rezago pues ha tenido Y eso a mí a mí me llama mucho la atención porque a mí siempre me ha encantado, on the down low, me ha encantado la psicología, ¿verdad? Y siempre he pensado que la psicología y el derecho muchas veces van de la mano, porque uno, ¿verdad? Tiene que pensar en todo el aspecto, al fin del día, somos todos seres humanos y todos tenemos una psicología y una manera de pensar distinta. Así que es bien interesante que se haya fundado una clínica ¿verdad? Que combine ambos aspectos y que tengan profesionales de ambos campos trabajando en ella. Sí, en ese tema quiero rescatar una de las palabras que dijo Vero, que es la escucha. Ujú. Esa es lo principal en todos los aspectos de la clínica, principalmente desde el aspecto psicológico, porque el componente psicológico se trabaja desde el psicoanálisis. Así que es la idea de una escucha sin juzgar, de una escucha desde la solidaridad, de una escucha en la que la persona se sienta en el espacio cómodo para compartir cualquier situación que le esté preocupando. Y no solamente eso, sino que con las preguntas y esa escucha de la psicóloga, que en este caso es la doctora Rowena García, cómo potenciar todos esos saberes y todos esos poderes de estas personas que normalmente no han tenido ese espacio para escuchar y escucharse. Obviamente, al abrir ese espacio también les permite escucharse, como mencioné, en ese espacio cómodo y no recibir el rechazo o las barreras que siempre han recibido. Así que por esa parte también eso apoya el mismo componente legal y el mismo componente de organización política y comunitaria, porque les permite entonces desde ese espacio individual poder ser escuchados y escuchadas, poder que esas voces sean potenciadas y que entonces eso les permita traer esas preocupaciones al nivel común, al nivel comunitario, y de esa manera poder seguir desarrollando estrategias, porque como tú mencionas, muchas veces cada cual dentro de su casa piensa que tiene esta situación y quizás piensa que su vecino o su vecina no. Así que cuando en este caso la clínica viene a abrir este espacio, no tan solo individual, sino comunitario, se da esa conversación sobre todas las situaciones que tenemos en común y entonces cómo arreglarlas. Claro. Porque no es solamente el sufrimiento que yo esté pasando, sino que esto es lo mismo que pasa a mi vecino o a mi vecina. Y si podemos entonces pensar entre dos, pues se hace mucho más fácil el mantener esos reclamos, igual que las residentes como la líder Janet Lozada, que le decimos Josie, lleva 25, 26 años dirigiendo todos esos trabajos, todos esos esfuerzos de la comunidad, y claro que se cansa. Así que tener este espacio también le permite compartir esa carga con otras personas y ese deseo de seguir trabajando por la comunidad, pero pues también dejándole un poco de descanso a ella. Creo que sí. Bueno, hablabas de barreras. No sé si pudieras puntualizar sobre alguna barrera particular que representa un obstáculo para lo que conocemos o se conoce como el acceso a la justicia. Bueno, pudiera hablar desde la corrupción y la política partidista en el país, que es lo principal que lleva al Estado a hacer y desarrollar documentos y proyectos dentro de las puertas, dentro de las oficinas, dentro de sus espacios, y no permitir que
por una parte que la información se comparta y por otra que las personas que se van a ver afectadas tengan participación en esos procesos. Así que yo entiendo que o sea, la barrera principal es eso y es algo que no solamente la clínica, sino otras organizaciones han estado por muchos años peleando y acompañando a las comunidades a pelear por el acceso a la información, porque se ha visto cómo realmente esto influye en ese cambio en su realidad y cómo el aprobar o desarrollar proyectos y política pública desde esos espacios y sin tener la participación de la comunidad, realmente no viene a atender ninguna de sus necesidades y ninguna de sus preocupaciones y muchas veces les deja más en riesgo y en peligro ante, en este caso, cualquier desastre, pero también sin tener esa oportunidad de lo mismo, de alzar la voz, de compartir esas voces. Así que como primera barrera yo entendería que es eso. Segundo, pues parte de la historia de ese mismo abandono del Estado, esto limita el hecho de que también las personas puedan buscar ese acceso, que no es solamente lo que el Estado quiera dar o no en cuestión de información, sino es cómo se le imposibilita a estos residentes y a estas residentes el llegar a poder tan siquiera pedir esa información. En el caso de, y vuelvo a San Isidro y quizás un poco en Yauco también lo he visto, son espacios geográficos y son poblaciones que no tienen ni siquiera acceso a servicios básicos como energía eléctrica y agua. Esto es específicamente en la comunidad de San Isidro. En la historia no han tenido nunca de manera oficial esos dos servicios. Así que también es una constante búsqueda de sobrevivir por esa parte y la limitación también de movilidad en cuanto a que no muchas personas tienen carro y el espacio, las calles tampoco invitan a caminar por el espacio para aunque sea, pues, si son personas que pueden por lo menos caminar, pues puedan moverse despacio. Hay otras que incluso ni eso porque tienen condiciones que le imposibilitan también el quizás tener una caminata muy larga. Así que es por una parte cómo el Estado trabaja dentro de sus oficinas y con los suyos y las suyas y cómo también le limitan de cierta manera la movilidad a las personas para que puedan salir a buscar esa información. Ujú. Y algo que quizás también estábamos compartiendo el domingo que tuvimos una reunión comunitaria en San Isidro, es el hecho de cómo también al tener estos retos constantes, estas barreras constantes, de alguna manera es algo organizado en cuestión de parte del Estado, porque si tú como residente solamente te tienes que concentrar en sobrevivir, en ver cómo consigues los servicios básicos, cómo consigues alimentos, cómo consigues la oportunidad de tener servicios médicos, no te va a dar tiempo en ningún momento de sentarte a pensar cómo cambiar eso. Así que es parte un poco también de ese discurso escondido y de cómo se van manejando las cosas para ni ofrecerle la oportunidad de dar información, pero tampoco permitir que lleguen a buscarla. Y no, es que te escucho y pienso como un poco en las teorías de Naomi Klein y de la vulnerabilidad de ciertas comunidades y cómo con los desastres, pues ciertos sectores los sienten con mayor impacto. Y en este caso yo diría que el desastre es creado por el hombre, pero como siempre, porque, o sea, yo entiendo que en el sistema actual dentro del capitalismo casi todas estamos muy envueltas tratando de sobrevivir, trabajando, pero hay ciertas comunidades que lo sienten con mayor, pues, intensidad. Entonces, Beli, estabas hablando de la historia de las comunidades. Entiendo que están desarrollando algún tipo de podcast, audios. ¿Cuándo lo podemos esperar? Porque entiendo que es una historia que merece ser escuchada, que debe ser contada, y espero que cuando la tengas lista, pues poder utilizar la plataforma de nosotros y nosotras para ir compartiéndola. ¿Cómo va eso? Gracias, pues quería compartir un poco antes del tema del podcast, que cuando mencionas las teorías, después de terminar Derecho hice una maestría en Sociología y mi tesis de Sociología fue sobre el trabajo de la clínica en San Isidro, así que ahí también pues pude identificar todas estas teorías
de pues, una violencia económica, del concepto de las nudas vidas, que son estas vidas que como no traen beneficio económico al Estado, no importan. Y o sea, era algo para mí impresionante el yo estudiar estas teorías en la clase, irme los fines de semana a trabajar y verlo. O sea, ver cómo realmente estos son vidas que no importan, que Son no comunidades necesitan, olvidadas, no comunidades necesitan tener olvidadas. ese acceso a los servicios porque es que realmente no le están dejando ningún beneficio económico al Estado. Así que el fin de esto es la muerte, y una muerte sin consecuencias tampoco. Así que pues también un poco de todo ese proceso de investigación, que también es un componente que trabaja la clínica, tanto con los estudios que hemos hecho con estudiantes de Calley, como desde los conocimientos de la directora y míos desde la sociología, pues también trabajamos ese componente de investigación y de documentación. Y entonces, pues como ya llevamos 3 años trabajando eso, decidimos que o sea, ya hay que hacer algo más con tanta documentación, con una historia tan importante, y empezamos a pensar pues, en que es una historia no contada o no contada de manera oficial. Y si se cuenta, pues se cuenta entre los mismos y las mismas residentes, así que no hay un otro que escuche esa otra historia, que es válida, que viene a dejar saber que muchas y muchos llegaron ahí a través de engaños por parte del mismo Estado. Así que es un poco pues complicado para nosotras el ponernos en esa posición de apoyarles a contar esa historia y de pensar en las consecuencias que puede tener para ellos y ellas y también para nosotras, como clínica y como personas que estamos apoyándoles. Pero hay que hacerlo, ya estamos ahí, estamos en un trabajo, a mí es un trabajo que me apasiona, y sé que esto es parte importante para ellos y ellas y para poder de alguna manera realmente hacer que cambien esas condiciones. Así que pues por esa parte fuimos pensando en que una de las opciones podía ser un podcast en el que no tan solo se escucharan las voces de ellas y ellos contando su historia, sino que también tengamos personas invitadas que pues desde la academia o desde sus experiencias también puedan hablar sobre esas condiciones de vida y sobre esas formas de vida. Así que más o menos por ahí va la intención. Si nos aprueban esa propuesta, pues sería quizás como para finales de año que pudiéramos tener el proyecto ya completo. Y lo estaremos compartiendo con el permiso del resto de los integrantes y las integrantes. Yo creo que no habrá objeción aquí. No sé si Paola quiere agregar algo más. No, o sea, definitivamente yo creo que eso del podcast va a traer mucho beneficio también porque y mucho awareness, más que todo. Más, como decirlo así, informar a distintas personas de todo lo que está pasando en estas comunidades, que como mencioné ahorita, son comunidades que están olvidadas completamente por el mismo municipio donde están ubicadas. Y eso que mencionas de vida y las muertes sin consecuencias también es algo bastante impactante, así que yo creo que eso del podcast es tremenda idea para visibilizar todas las situaciones que están viviendo estas comunidades y le agradecemos, ¿verdad? Porque sabemos que no es fácil el trabajo de una abogada comunitaria, así que son labores muy admirables la que hacen ustedes y, ¿verdad, Vero? Que también has estado en eso, así que yo, ¿verdad? Como abogada también lo admiro muchísimo porque no es fácil. Si el trabajo de un abogado como tal no es fácil, imagínate un abogado comunitario. Así que por mi parte, me quito el sombrero. Gracias y gracias a ustedes por el espacio, porque sí es algo que, pues, mucho más para hablar del trabajo de la clínica, es para seguir dándole espacio a esa historia y eso mismo, a que se conozca que estas condiciones sí se dan en Puerto Rico, que pues hay muchas veces que las personas desde sus espacios y sus privilegios piensan que esto es algo que no pasa o que no pasa a estos niveles. Y como dice Vero también, no es hasta que una llega a esos espacios y no solo llega, está y ve cuáles son esas formas de vida y cómo se gestionan el desarrollar respuestas y proyectos para sobrevivir. Es algo que, pues, que muchas veces no pensamos que se da, y se da mucho más de lo que hemos visto, quizás mucho más de estas comunidades. Hay historias de otras comunidades que han pasado por este mismo abandono, pero también demostrando su fortaleza y su capacidad
de compartir esos saberes y poder entonces gestionar distintos proyectos. Muy bien. Agradecida, Belínez, por su tiempo, que sé que de aquí sales para otra reunión. Quiero agradecer también a Paola y también agradecer a nuestros auspiciadores Piso 13, Sandwich y Nómada. Síganlos en sus redes sociales, visítenlos, denlos like y share si les gustó este video y continúen compartiendo esta historia. Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas.